Nacer en un espacio privilegiado y poseer múltiples virtudes nos garantiza una vida libre de problemas. Sin lugar a duda, reduce la dificultad en muchos aspectos, pero la vida acepta todo menos que alguien se vaya completamente limpio de ella. Cuando en unas áreas solo vivamos prosperidad, de una o de otra forma existirán algunas donde conozcamos la miseria. A veces nos gusta creer que si tenemos o poseemos ciertas cosas, todo será mejor de lo que ya tenemos, pero esto es un engaño. En más de una ocasión, no es en el fin donde encontramos el valor de nuestra vida, sino en el camino que debemos recorrer para definirla como tal. Bienvenidos a esta nueva emisión. Adentrémonos, internautas, en uno de los relatos icónicos de la cultura griega y veamos qué perspectiva este canal les puede traer al respecto. Se dice, en aquel entonces, que el rey del Olimpo, Zeus, adoptó la forma del esposo de Alcmena, que se encontraba fuera en la guerra contra Atenas. Fue ahí donde Hera, la reina del Olimpo, naturalmente enfureció al enterarse y saber que la mortal esperaba 2 hijos. En un acto de venganza amarró las piernas de la humana. Y de no ser por una sirviente que logró engañarle a la diosa, Hércules y su hermano gemelo Ificles no hubiesen conocido el mundo. El primogénito, Hércules, se convirtió en un semidios y su hermano en un mortal. Ante esto, la reina de los dioses entró en cólera y envió a 2 brujas para que acabasen con los infantes. Ambas fueron engañadas por otros sirvientes, pero Hera contempló esto y mandó en su lugar 2 serpientes, las cuales, para sorpresa de ella, fueron estranguladas por el neonato semidios. Hércules recibió la mejor educación en la corte de su padrastro Anfitrión, desde música hasta combate, desde equitación hasta tocar la lira. El niño creció pues ignorante de su capacidad, y no fue sino hasta que acabó con un golpe de su lira con la vida de su tutor que entró en conciencia de ello. Los hechos le hicieron acreedor de cuidar rebaños para salvaguardarle de él mismo, pero fue en vano, pues al enterarse de la derrota de los tebanos ante una banda de minios, su sentido de justicia se hizo presente y entró en acción. En recompensa por tal obra, el rey de Tebas, Creonte, le entregó la mano de su hija Megara. Fue así como se volvió en un joven esposo y fue feliz por un tiempo con su esposa y sus 3 hijos, al menos hasta que la reina del Olimpo volvió a aparecer. Esta vez envenenó la mente del héroe, el cual en un arrebato de ira incontrolable acabó con la vida de su familia. Desafortunadamente, tuvo que ser detenido por su media hermana, Atenea, pues si no le hubiese dejado inconsciente, hubiese acabado con todo a su paso. Cuando volvió en sí, la culpa fue fulminante y casi acaba con su vida si no fuese por la intervención de su primo Teseo, que en un acto de honor y sabiduría le dijo que enmendase sus acciones como era propio y no tomase una salida cobarde. Para perseguir su búsqueda de sentido en esta nueva etapa de su vida, buscó el consejo del oráculo de Delfos, el cual lo envió con su primo Euristeo, rey de Tirinto y Micenas, el cual le idearía una serie de trabajos con los cuales enmendaría de alguna forma sus faltas. Los 12 trabajos fueron: acabar con la vida del terrible león de Nemea, labor que logró cumplir con éxito, incluso la evidencia fue vestir con las pieles de la mítica bestia. Tarea número 2, acabar con la vida de la hidra, un monstruo que hasta entonces se pensó que era inmortal. El héroe, con ayuda de su sobrino Iolao, consiguió hacerlo y de esta tarea obtuvo el veneno, la sangre de la hidra, con la cual recubrió las flechas de su arco. En tercera, capturar a la cierva de Cerinea, una criatura muy particular, pues era parte del bestiario sagrado de la diosa Artemisa, misma que pudo con las acciones de Hércules haberle masacrado, pero al escuchar y entender la labor de su medio hermano, le dejó completar su tarea. Posteriormente, atrapar al jabalí de Erimanto, mismo que no hubiese sido posible de traer con vida si no hubiese acabado con la vida de muchos centauros, pues estos no vieron a buenos ojos el acto del héroe. En quinto lugar, limpiar los establos de Augias en un solo día, conocidos por ser extensos y dar aspecto de ser interminables. Este habló con el dueño e hizo el trato que de lograrlo se llevaría consigo la 10ª parte de su rebaño. A regañadientes, el dueño aceptó, pero creyendo que Hércules no lo lograría. Para hacerlo, el héroe hizo uso de su fuerza y desviando 2 ríos completó la tarea, misma que el dueño se negó a pagar, y ante esto el héroe prometió volver una vez completados los otros trabajos. Posterior le tocó exterminar a las aves de Stínfalo, tarea que consiguió lograr con la ayuda de la diosa Atenea, que le dio un sonajero especial con el cual las aves irritadas volaron y una a una fue abatida por las flechas del guerrero. En séptimo lugar,
traer de vuelta al toro de Creta de Knossos. Este pertenecía al rey Minos, el cual lo consideraba sagrado. Y no solo él, sino el dios del mar, Poseidón. No fue sino hasta que el toro embarazó a la esposa del rey Minos, que este sin más le dio el toro al héroe, el cual lo cabalgó hasta Atenas y ahí fue liberado en Ática, donde causó solo problemas. En octavo lugar, recuperar las yeguas de Diomedes. No eran de cualquier clase, pues estas eran alimentadas con carne humana por parte del rey de Tracia. Hércules, ante el hecho, se enfrentó al rey y al vencerle, lo arrojó como alimento a sus amadas bestias. La novena tarea fue entonces obtener el cinturón de Hipólita. Este era el símbolo de la reina de las Amazonas. Era un signo de que quien lo portaba era quien debía gobernar. De inicio el héroe fue bien recibido, pero esto no duró gracias a la diosa Hera. Disfrazada como amazona, difundió el rumor de que éste había venido a secuestrar a su reina y esclavizarlas. Ante esto, las amazonas buscaron acabar con Hércules. En la lucha, muchas perecieron, entre ellas la reina, de la cual él tomó el cinturón y se marchó. En décima tarea fue traer de vuelta el ganado de Gerión, rey de Cádiz. Este ganado se encontraba custodiado por Eurytrión y su perro Ortro en la isla de Iritia, inalcanzable para muchos hombres en aquel entonces. Para llegar ahí, Hércules solicitó la Copa del Sol, embarcación que transportaba al dios Helios. Como ya era costumbre, se enfrentó y venció a los custodios de dicho transporte, acto que fue presenciado por Menestes, pastor del dios del inframundo, Hades, el cual fue a alcanzar al héroe, pero fue derrotado en las orillas del río Antemo. En la onceava tarea, conseguir las manzanas de oro de las Hespérides. De camino al bosque, el héroe se encontró con el titán Prometeo, el cual se encontraba atado a su roca, y este se compadeció del mismo y lo liberó. En agradecimiento, el titán le dijo a Hércules que las manzanas eran custodiadas por un dragón llamado Ladón, que era invencible, y por ello le dijo fuese con el titán Atlas, para que consiguiese las manzanas por él. Al estar frente a Atlas, este le pidió al héroe sostener al mundo en lo que le ayudaba con su encomienda. Este sin más aceptó. Al regresar, el titán ya no quiso volver a sostener el peso del mundo, pero ante esto el héroe hizo uso de su astucia y alegó al titán le ayudase solo unos momentos en lo que se acomodaba sus ropas. Al intercambiar, Hércules tomó las manzanas y se marchó. Por último, su 12ª tarea fue recuperar a Cerbero, el perro guardián del inframundo. Para el último trabajo, el rey de Tirinto estaba molesto del éxito del semidios, entonces seleccionó la más imposible de las tareas, traer vivo al guardián del inframundo ante su presencia. Para tal labor, el héroe se formó en los grandes misterios eleusinos, y una vez completada dicha formación, procedió a hacer su tarea final. Sorteó grandes hazañas y liberó a su primo Teseo de la silla del olvido. En el inframundo conversó con el héroe Meleagro, el cual le pidió que al volver se casase con su hermana, Deyanira. Hades, quien ya estaba consciente de las obras de su sobrino, le concedió llevarse al Can bajo la condición de que no le hiciese daño alguno y lo devolviese a justo donde lo tomó. A su vez, le felicitó por su excelsa labor durante las 12 tareas. Al completar sus tareas, buscó cumplir su palabra dada al héroe Meleagro, y buscó a su hermana para casarse con ella. Esta estaba prometida contra su voluntad con Aquelos, dios del río. Ganándose el corazón de Deyanira, Hércules combatió contra el dios del río hasta vencerlo y se casó con su ahora doncella. Quiso establecerse en Tirinto y para ello buscaron cruzar el río Eveno, lugar custodiado por el centauro Neso, un antiguo rival del semidios. El centauro trató de abusar de la esposa del héroe y este en su auxilio disparó una flecha hacia el centauro y lo hirió mortalmente. En su último aliento, este engañó a Deyanira con la promesa de que su sangre tenía propiedades afrodisíacas y le incitó a guardar un poco de la misma para después. Inclusive, le dijo que ésta le ayudaría a retener a su marido si éste alguna vez le era infiel, con solo impregnar un poco las ropas del héroe. Tiempo después, Hércules se enamoraría de Yola, y fue demasiado tarde cuando se dio cuenta que fue a través de ella que Neso consumaría su venganza contra el semidios. La sangre del centauro era un poderoso veneno que al entrar en contacto con la piel del semidios le produjo una herida tan dolorosa que lo llevó a la desesperación y sin poder soportar más se prendió fuego encima en la cúspide del monte Eta. Presa del dolor y la angustia de Deyanira, acabó por seguir al héroe. Y fue así como vivió y murió el semidios guerrero Hércules. Una vida de altas y bajas, dirían internautas, ¿es la vida de cualquier persona? Aún con una serie de privilegios es inevitable que en cualquier persona sea ajena a las adversidades. Se presentan de forma distinta para cada uno y no son ni mayores ni menores, pese a que el juicio social busque verle así. Son requisitos existenciales para la formación específica de cada individuo. En muchos casos, lo que le da sentido a su vida, como el arranque de la historia del mítico héroe hoy narrado. Aún con todo hecho y una vida plena, la desgracia no
se encontraba ausente. Claro que en este siglo, para fortuna de muchos, no es tan trágico en la generalidad un escenario así de brutal como fue la historia de este hombre. Cierto es que se ve implícito algo propio de la cultura griega antigua, y es la creencia de que la desgracia cae a traer balance a nuestras vidas cuando más realizadas éstas se encuentran, no por maldad o ocio, sino simplemente para poder no perder la perspectiva a ojos de entidades cósmicas. El mito trae lecciones, muchas a decir verdad consigo, y hemos de evaluarlo por partes. La intervención de Teseo. Esta fue una de las mejores muestras de la vida cotidiana de todos. ¿Cuántas veces se les han acercado personas que ustedes consideran cercanas a darles consejos? Seguro que muchas veces, y quizás no en todas las ocasiones, ustedes decidieron escuchar, y puede que en algunas veces les saliese bien y en otras no. Las palabras de quienes nos son cercanos no siempre irán con el objetivo de consentir nuestros deseos más intensos, sino con el propósito de preservar un bien superior a los ojos de ellos, que en este caso son ustedes, internautas. Ahora, la prueba 1. El león de Nemea es una bestia que poseía dos cualidades: era feroz y era invulnerable. La confrontación de Hércules con el león, tras sus pecados, no es solo una simple pelea con una bestia. Este león en buena medida representaba su culpa y lo salvaje que era esta para con el héroe mismo. El vestir sus pieles fue un acto de reconocimiento y aceptación hacia su historia hasta entonces vivida. De ahí que el héroe sea recordado por su valentía. En la prueba 2, a diferencia del combate con el león, la hidra tenía dos cualidades. Esta era enorme y era despiadada. Aquí el héroe ya aceptó sus errores, pero la hidra viene a simbolizar la existencia o la probabilidad de que haya problemas y adversidades, que trae consigo siempre la vida. ¿Qué significa el que le corte una cabeza y surgiese otra? Esto no es sino un ejemplo de los problemas a lo largo de la vida, y no es sino hasta que atacó de raíz con ayuda de otro, cauterizando conforme cortaba cada cabeza, que logró vencer a la bestia. Entonces la lección es la valentía que debe haber hacia los problemas, entender que no todos los van a poder resolver ustedes solos. La ayuda estará presente en mayor o menor grado en su vida. En su tercera prueba, el héroe tiene que traer a la sierva de Cerinea. Esta tiene dos cualidades: es bella y representa la libertad. Algo que no les contamos es que sus pezuñas eran de bronce y su cornamenta era de oro. También fue la única en escapar de la diosa Artemisa cuando ésta estaba formando su carroza. Eso le valió la protección de la diosa y su respeto. Aquí el héroe, en su captura, debía hacer algo diferente hasta ahora: tener tacto y conciencia ante las cosas. La sierva viene a representar y traer de recordatorio al héroe que éste es capaz de interactuar sin hacer daño a los demás, de preservar la belleza y respetar su libertad. En la cuarta prueba, el héroe se tiene que dar a la tarea de capturar al jabalí de Erimanto. Una de las pruebas más interesantes aquí, al contrario de su combate con la hidra, el héroe no recibe ayuda, sino todo lo contrario por parte de los centauros. Quizás algunos lo sepan y otros no, pero estos seres mitológicos representaban el impulso y la violencia ciega. Entonces, aquí el jabalí era afín a sus propósitos con el caos que creaba. Al intervenir Hércules, pese a ser un bien para ellos, acaba por ser un mal. Esta prueba es una alusión a la integridad, como el ejercicio de la misma, pese a que muchos no lo verán con aprecio o respeto, no deja de ser una causa digna y que acaba por sobreponerse a la maldad misma. En su quinta prueba, el héroe debe limpiar los establos de Augias, una prueba que parece de carácter doméstico, pero el trasfondo es un mensaje de base que de todas las personas deberían conocer y aceptar. Que hagas algo digno de ser memorable no significa siempre que vas a ser recompensado. Las obras grandes o chicas no siempre van a ser apreciadas por terceros, ya sea por sus valores o criterios. Entonces, aquí es importante ser conscientes de la causa de las mismas. Al igual que el héroe, podemos enojarnos, pero debemos ser sabios para reconocer cuando el pago vendrá de una forma distinta a la que imaginamos. En la sexta prueba, el héroe debe exterminar a las aves de Estínfalo. Estas bestias en la antigüedad representaban la destrucción y el peligro, algo inminente en todo lo que existe. Aquí Hércules las abate con las flechas envenenadas con la sangre de la hidra y un sonajero especial que le otorga la diosa Atena. Fuera de las herramientas, aquí la lección es la preparación, el estar prevenido con los medios de los cuales se dispone para hacer frente a una tarea determinada. No pueden controlar el alcance de fuerzas tales como lo es la destrucción o el peligro, pero sí pueden hacerles frente con los medios adecuados. En la séptima prueba, conseguir al toro de Creta es quizás una de las más sencillas que podemos mencionar de estas tareas, pues hasta cierto punto es respaldada por la decisión por parte del rey Minos, que le otorga a la bestia solo para deshacerse de ella, y esta es liberada para causar caos en Ática. ¿Aquí Hércules obró mal? No, lo cierto es que a ojos del contexto de la época, la acción del héroe fue con objetivo de traer balance a las cosas. En aquel entonces un pueblo conflictivo era Ática, hasta que se unió a Atenas.
En la octava prueba, aquí podemos ver una manifestación de la ira del héroe tras condenar al rey de Tracia a su fatal destino, pero ¿realmente la condena fue hecha por él o solo cumplió con la sentencia? Lo cierto es que el héroe solo cumplió con la sentencia, lo que inevitablemente traería la justicia sobre el atroz monarca. La lección aquí es que ante actos atroces la justicia que devendrá será igual, fácilmente confundible con la venganza y he ahí el riesgo de caer en la misma. En la novena prueba, él se ve en la tarea de obtener el cinturón de Hipólita, uno de los escenarios más tristes que quizás le tocó vivir al héroe, y donde la lección es una: es sumamente peligroso el rumor sin fundamento. Aquí el héroe no actuó con locura, como al comienzo de su historia, sino en defensa de su persona. Fácilmente fue sacado de contexto su propósito. Aquí hay una advertencia: cuidado con lo que se escucha y se cree, así como cuidado a quien atacamos en calma en un acto de imprudencia. En la décima prueba, le tocó traer de vuelta al ganado de Gerión. Aquí el héroe pudiese decir no solo debe confrontar lo que cree, sino lo que otros creen. Es la defensa de sus convicciones lo que le dio la victoria en esta prueba, y el reconocimiento ante aquellos que no apoyaron por completo su causa. Incluso, la afrenta a la deidad del sol es una forma de mostrar que pese a la tolerancia que se muestra uno como individuo hacia otros, no significa que se trate de una debilidad, sino de una prueba de paciencia para con terceros. En la penúltima prueba, la obtención de las manzanas de oro, aquí vemos varios símbolos, pero bastante concretos. Las manzanas se creía que otorgaban la inmortalidad. Las Hespérides eran las guardianas formidables a la par del dragón Ladón. Pudiésemos verlas como una especie de límites hacia los seres humanos, diferentes en cada uno. Y los titanes, Atlas y Prometeo, son una lección del impacto de ayudar. No era la fruta, sino la travesía lo que daba la inmortalidad en este caso. No son las cosas materiales en sí, sino la historia que está detrás de las mismas lo que da honor a la vida. Por un lado está Prometeo, alguien que al ser ayudado es recíproco y da ayuda apenas puede hacerlo. Por otro lado está Atlas, quien ante la ayuda busca sacar ventaja de la persona que se la da. Los titanes aquí representan los dos tipos de personas más comunes que van a conocer en su vida. No son ni buenos ni malos, simple y sencillamente son dos formas diferentes de abordar la existencia. Claro que en uno vemos un valor mayor de por medio. En su última prueba, recuperar a Cerbero, aquí hay dos lecciones, la lección del respeto y la de la confianza, ambas cualidades que muestra el dios del inframundo Hades ante el héroe. Pero observen bien, internautas, no las muestra sino hasta que ve la trayectoria del héroe, hasta que ve todo su camino. He aquí un elemento clave, y es el hecho de que estas se ganan, vienen ampliamente ligadas al mérito. La lección aquí es bastante clara. No somos dignos del respeto y la confianza solo por el hecho de existir. Lo somos en medida de las obras que dejamos marcadas en nuestra historia. La historia del héroe puede parecer al final volver a ser la reconquista de la felicidad y la plenitud, pero he ahí el sesgo que muchos podemos llegar a tener. La lección es que es cíclica nuestra vida. El héroe, si bien encuentra nuevos espacios donde vivir plenamente de nuevo, por una u otra circunstancia, la adversidad nunca va a estar ausente, ni la tragedia tampoco. Por supuesto, hay versiones con diferente enfoque de esta historia o de este mito. Les invitamos a indagar más al respecto. Esperamos este video haya sido de su agrado. Cuéntenos en los comentarios cuál héroe de la mitología griega es su favorito y por qué. Será un placer tenerles de vuelta para poder hablar de más mitos, libros, videojuegos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente. Hasta luego.